para este problema les voy a ayudar solamente a hacer primero la geometría de las cuerdas. Aquí lo voy a dibujar en GeoGebra, simplemente para hacer la conexión de las cuerdas con los empotramientos. Entonces, voy a ponerlo como vectores o simplemente como segmentos de línea. Vamos a ver vectores ahorita. Entonces, tenemos uno de 4 metros. ¿Sí? Aquí voy a simplemente usar esta escala. La voy a hacer un poquito más grande para que tengamos aquí una línea de 4 cuadros, ¿sí? 4 metros. Y luego necesitamos otra línea de 3.5, ¿sí? Pero está hacia abajo. Entonces voy a dibujar ese segmento igual de 3.5. Lo pongo aquí. Y luego lo voy a mover. Mover esto. 3.5. Bueno, ahorita lo dejo ahí, ¿sí? Para que más o menos nos quede. Y luego el otro, aquí tenemos 0.5 hacia abajo. Empieza otro segmento. Aquí más o menos. Que se une con este. Y aquí tenemos un último segmento, ¿sí? Y ese es, tenemos las medidas. Entonces, este mide 4. Este nada más es para que entiendan la geometría, ¿sí? De cómo analizar este problema. Voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Las medidas aquí no están exactas, ¿sí? Porque lo dice, no conozco los ángulos. Nada más conozco esta medida y estos no conozco el ángulo. Lo único que sé es las medidas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos 4 metros. Aquí tenemos 3.5 metros. Aquí tenemos 0.5 metros. Y aquí tenemos 2 metros. ¿Sí? Ahí están los datos. Entonces, la primera parte del problema es hacer este estudio geométrico, ¿sí? Porque después van a descomponer las fuerzas. Aquí hay 2 tensiones y el peso, como los que hicimos en clase. Entonces, primero hay que calcular los ángulos de estas cuerdas, porque esas van a ser las tensiones, ¿sí? Entonces, lo primero que necesitan es dibujar triángulos. Entonces, aquí tengo un triángulo. ¿Sí? Lo tengo que hacer un triángulo rectángulo para que sea más fácil en el análisis. Aquí tengo otro triángulo, ¿sí? Y aquí tengo 2 triángulos rectángulos, ¿sí? Esa es la primera división que tienen que hacer. Aquí igual, en el problema lo podrían hacer, ¿sí? Aquí en este dibujo, les pongo aquí. Podrían haber hecho aquí dibujar aquí el triángulo, rectángulo, una línea vertical y una línea que lleve la dirección de la cuerda. Ese es uno de los triángulos. El otro triángulo estaría aquí, más o menos, ya lo puse. Bueno, y más o menos, ¿sí? Y ahí están los 2 triángulos que son los mismos que hice acá. ¿Sí? Bueno, se van a quedar. Pero es la misma idea, ¿sí? Pero dejen quito esto para que se vean a veces. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que calcular son los catetos de estos triángulos para poder encontrar los ángulos de estos 2 triángulos, ¿sí? Dejen, pongo una línea. Esta línea es horizontal. Este sería nuestro eje X porque necesito este ángulo y este ángulo. Las tensiones de esta cuerda en X va a ser positiva, en Y positiva. La tensión de esta va a tener una componente negativa en X y positiva en Y, ¿sí? Pero primero analizamos la geometría. Entonces, ¿cómo podrían ustedes encontrar las medidas de los 2 triángulos?
¿Cómo se les ocurriría a ustedes hacerlo? Tenemos esta medida, esta medida, esta medida y esta medida. Es lo único que conocemos. ¿Sí? ¿Cómo lo podrían hacer? Entonces, aquí, como les decía, para poder calcular los ángulos, necesito los catetos, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente, usamos la tangente, igual para los dos triángulos. Entonces, tengo la información siguiente. ¿Qué conocemos de estos dos catetos? Es que este cateto más este cateto nos da 4 metros. Entonces, aquí le voy a poner AE, ¿sí? Porque esos son los puntos aquí que quedaron, más EB es igual a 4. ¿Sí? Ese es un dato que tenemos de esos dos catetos de los dos triángulos. Ahora les decía que estos dos catetos, los verticales, lo único que sabemos es que la diferencia es 0.5. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que, déjenme lo pongo al otro lado para que pueda ver. Puedo ver. Entonces déjenlo veo aquí, es S menos FC. Entonces es S menos FC, otra vez. S menos FC es igual a 0.5. ¿Sí? Eso es otra información que conozco. ¿Ok? Tengo que la suma da 4 y la diferencia da 0.5. Y conozco las hipotenusas. ¿Sí? Entonces la hipotenusa de este es AC. Entonces yo sé que AC es igual a AE al cuadrado más S al cuadrado raíz. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esto. AC es igual a la raíz cuadrada de AE al cuadrado más S al cuadrado. ¿Sí? Es la fórmula de Pitágoras para la hipotenusa del triángulo más grande. El triángulo más pequeño tiene también su hipotenusa, que es DC. DC sería igual a, aquí puedo usar FD o EB, la que sea, ¿sí? Como EB ya la estoy usando aquí en esta ecuación, uso la misma. De todos modos, puedo usar CI, FD o EB, cualquiera de las tres, ¿sí? Son segmentos homólogos. Entonces aquí nos decíamos que era DC es igual a la raíz cuadrada de FC al cuadrado más EP al cuadrado. ¿Sí? Y tengo esa información y conozco estos resultados. Entonces, esta hipotenusa me da 3.5 y esta hipotenusa me da 2 metros. ¿Sí? Y tengo toda esa información. Entonces, aquí tengo dos ecuaciones lineales y dos ecuaciones no lineales. Lo que tenemos que encontrar es AE o EB, ¿sí? Porque sé que la suma es 4. Y de los verticales tengo que encontrar EC o FC con esta información. Entonces, lo más fácil de hacer con esta ecuación sería elevarla al cuadrado para eliminar la raíz, ¿sí? Entonces, podríamos poner AC al cuadrado es igual a S, perdón, AE al cuadrado más EC al cuadrado. Y esto sería igual a 3.5 al cuadrado. ¿Sí? Esta es otra forma de escribir esa hipotenusa, ¿sí? Si lo ponemos al cuadrado y quitamos ya la raíz. Igual en esta ecuación hacemos lo mismo. Entonces sería DC
Déjenle pongo, ahorita le pongo aquí un espacio, a ver si se puede. DC cuadrado va a ser igual a FC de cuadrados igual a 2 al cuadrado, ¿sí? Sería 4. Entonces déjenle pongo acá un espacio para que no se junten. Ya está la ecuación de una hipotenusa y otra hipotenusa, ¿sí? Entonces, este es de esta hipotenusa y este es de esta hipotenusa, de cada triángulo. Y tenemos esos datos. Tenemos aquí AE, EC, y tenemos acá FC cuadrado y EB cuadrado igual a 4. Espérenme tantito.